y ya después la mandamos Ok. al otro lado. Eso. ¿Listo? Entonces iniciamos. Ajá. Entonces, nada. Primero, entonces ya empiezas a grabar, ¿vale? Ujú. Entonces, primero, buenas noches a todas. Buenas Buenas noches. noches. Estamos reunidas el grupo 35 del curso Acción Psicosocial en la Educación. Entonces, está conformado por Danisa Maza, Leonor Falla, Diana Milena García, Jamie Calderón y Diana Guzmán. El día de hoy vamos a analizar el instrumento aplicado orientado hacia la problemática de problemas de aprendizaje. Después de realizar el instrumento, pues podemos cada una realizar un aporte de cómo fue su acogida, cómo fue la experiencia con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, que son los docentes, los estudiantes, el cuerpo administrativo y el psicólogo. Entonces, si quiere, Danisa, te doy la palabra para que tú expongas cómo fue y qué lograste encontrar realizando el análisis de los datos obtenidos. Claro, sí, Diana María. Buenas noches a todas. Bueno, en especial, pues como nos sugiere la guía, es hablar de las causas y de los factores de riesgo que presentan los estudiantes en el contexto educativo. Sí, en cuanto a las entrevistas, fue una experiencia muy buena porque pues gracias a Dios tuve acogida en los participantes y tuve una buena recolección de datos que nos van a servir para poder identificar esta clase de problemas. Entonces tenemos que pues en el contexto educativo los factores de riesgo que presentan los estudiantes hoy en día están basados más en la no, que el no cuidado de los padres o la atención que tengan por parte de los padres. Entonces, es uno de los factores de riesgo que tenemos, que pronto en el núcleo familiar no están pendientes del niño en el contexto educativo. De igualmente, los profesores hacen su labor, pero tampoco están pendientes de los alumnos y los administrativos únicamente se dedican pues a su rol de administrativos. Entonces, el dilema es encontrar esa acción para lograr que los alumnos requieran como ese apoyo que necesitan dentro del contexto para que puedan asimilar su aprendizaje. Eso cuando es en falta de apoyo. Pero si miramos también que pueden ser causas fisiológicas, causas sociales también, fisiológicas cuanto a salud, ¿no? Porque también podemos mirar si el niño, digamos, en la casa, pues no tiene una atención en salud, ¿sí? De pronto no lo llevan a controles, pueda tener alguna, sí, problemas de visión, de escucha, de habla, ¿sí? Y todo esto es relacionado también con el problema de aprendizaje que pueda tener el niño. Doy la palabra. Entonces, Jamie. Hola, buenas noches. Buenas Yo les voy a noches. hacer como un resumen de, o digamos, las respuestas que más coincidieron en toda la encuesta, como para no ir al detalle de cada una, porque pues el detalle ya lo trabajaremos en nuestro trabajo individual y subiremos los aportes. Pero para hacerles como un análisis de lo que más se presentó o de las respuestas que más coincidieron en cada pregunta son las siguientes. En la primera pregunta donde nos preguntaba las necesidades que presentan los estudiantes con dificultades de aprendizaje, en un 62.5% respondieron que son cognitivas. En la siguiente pregunta, donde nos dice qué consecuencias puede generar los problemas de aprendizaje a nivel individual, grupal, familiar y en la institución educativa, pues acá muchas de las consecuencias que nos hablan en
en las respuestas. Nos dicen que pueden presentar rechazo de sus compañeros, pueden presentar bullying, pueden tener bajo rendimiento académico. Hay una respuesta que me dice que la institución educativa, en cuanto a la institución educativa, las consecuencias pueden ser académicas. Para el niño puede haber bajo rendimiento. A nivel social, tienen problemas de aprendizaje, no son bien aceptados por sus compañeros, pueden presentar todo este tipo de características. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo latentes en los estudiantes con problemas de aprendizaje? Pues la falta de concentración. También pueden ser problemas, como decías tú ahorita, pueden tener factores biológicos, de pronto algún factor de poca visión, o algún factor como hiperactividad, algún factor que interfiera como falta de concentración para que el chico realice sus actividades. La siguiente pregunta: ¿cuál cree usted que debería ser el aporte de los docentes, padres de familia, administrativos, estudiantes para apoyar a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje? Algunas de las respuestas que veo acá, por ejemplo, buscar metodologías que permitan intervenir la deficiencia que dificulta el proceso de aprendizaje. También por acá hay respuestas como entender e informarse sobre el método correcto de lidiar con las dificultades de aprendizaje de los chicos, crear proyectos de inclusión con grupos de fortalecimiento escolar, hacer talleres que guíen y ayuden en la concentración. Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué actividades cree usted que puede realizar un psicólogo orientador para obtener las dificultades de aprendizaje, para abordar, perdón, las dificultades de aprendizaje? Por acá nos hablan que debe brindar un apoyo no solo a estudiantes, sino a profesores y familias, buscando métodos de intervención que faciliten encontrar las causas del problema de aprendizaje y trabajarlo en mejorarlo. También nos dan respuestas como el acompañamiento, el cuidado, reforzar la autoestima del chico, hacer terapias individuales, hacer seguimiento de sensibilización con el grupo de compañeros, trabajar en la motivación de estos pequeños para que no se sientan como excluidos. También se puede hacer un trabajo de seguimiento mensual del comportamiento, aplicar pruebas psicotécnicas que ayuden a determinar el coeficiente intelectual. Entonces, pues estas son algunas de las preguntas, perdón, de las respuestas que nos han dado en la encuesta aplicada. Ok. Diana. Pues yo tengo una ventaja sobre cada una de ustedes porque he trabajado en instituciones educativas y en las necesidades que se ha tenido con los alumnos. Por lo general, siempre necesidades tanto cognitivas, emocionales y sociales que no se presentan en el mismo grado, pero en el grupo que sobre todo yo he trabajado, se trabaja más en las necesidades emocionales y sociales. Las necesidades cognitivas se ven sobre todo en los niños de preescolar y de primaria. Ahí es donde se ve más la situación. Una de las consecuencias que los padres y los mismos docentes nos han referido acerca de esta situación son el rechazo, rebeldía en rechazo en los niños pequeños, preescolar, primaria, en la parte emocional y social, en los preadolescentes, adolescentes, siempre bullying se ha presentado. Entonces, esas son una de las consecuencias que se puede detectar durante esta entrevista. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, sobre todo en los niños pequeños,
violencia. Como los niños pequeños no tienen las herramientas para ayudarle a sus compañeros. Esos niños pequeños por lo general son violentos, con los niños que no entienden cuál es la condición de ellos. Aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje, que tienen problemas de hiperactividad, que tienen problemas cognitivos como tal, siempre, por lo general, cierto grupo tiende a ser violentos con ellos y estos niños también tienden a ser violentos con los otros. En los adolescentes, por lo general, es donde se están presentando los problemas de cúter, que se empiezan a cortar. En estas consecuencias también hemos tenido niñas que han iniciado los procesos de anorexia, bulimia. Entonces, esas son las cosas que nosotros también hemos analizado. Y en la parte social, las consecuencias que hemos tenido también, entre ellos mismos, se produce violencia por esta situación. Entonces, ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Leonor, sí te escuchamos. Ay, qué pena. No, no te preocupes. Bueno, factores de riesgo. Perdón. Sobre todo en los adolescentes, preadolescentes y adolescentes, lo que nosotros hemos visto que muchos de ellos tienden siempre a la deserción escolar. Entonces, eso es lo que más se ha evidenciado. Y en la deserción escolar, hemos visto que se ha presentado problemas de consumo de sustancias alucinógenas, consumo de alcohol, muchas de esas cosas porque no se ha tenido el buen manejo con estos muchachos. En los niños, ¿qué consecuencias se ha visto? Bueno, ¿qué factores de riesgo hemos tenido? Que son niños que son apáticos, no responden a ninguna actividad, que presente el docente o que presenten las diferentes directivas de los colegios. Entonces se ha tenido eso. Un aporte que nosotros podemos tener con estos niños. Dice acá, permítame un momento, ya bueno, dice acá. El aporte de los docentes. A ver, en muchas de estas instituciones, los mismos docentes no tienen las herramientas también para poder tratar la situación que estos niños tienen. Entonces, los docentes como tal, ¿qué hacen? Los docentes por lo general solamente se limitan a su parte educativa. Entonces, por lo general ellos, el aporte que hacen con estos niños solamente es ponerles ciertas actividades. Y en los adolescentes también son que vamos a hacer las entrevistas, que vamos a jugar, que vamos a mirar cuál es el problema que ellos tienen, pero no tienen una solución como tal. Y las directivas por lo general nunca hacen parte de estos procesos. Entonces es muy difícil. Y los tienen un apoyo, pero igual lo que decimos, ellos no tienen estrategias para ayudarse entre ellos mismos porque cada uno tiene un mundo donde ellos tienen sus problemas, sus dificultades y cómo poder ayudar a otro. Al contrario, pueden acrecentar más el problema. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Leonor, estamos en este momento, ¿nos escuchas? Sí, señora, estoy escuchando. Estamos en este momento, cada una, estamos exponiendo la experiencia que tuvimos con la aplicación del instrumento y estamos haciendo el énfasis pues en las causas, las consecuencias y los factores de riesgos. ¿Para qué? Para diseñar una acción psicosocial pues que nos permita ayudar a la comunidad educativa. Entonces, te doy la palabra. Gracias, muy amable. Bueno, factores de riesgo. Los factores de riesgo son... Perdón, es que le escucho muy pasito, no sé si solo soy yo. Lo que pasa es que yo soy operada de la garganta y entonces vale. por eso es que le pido que me tengan paciencia. Vale, sí, señora. Los factores de riesgo principalmente
vienen del contexto familiar. Desde ahí empieza el manejo de la situación. Empiezan en la casa. La falta de una vigilancia en las redes sociales, que los dejan a los niños y no tienen vigilancia en las redes sociales, entonces hay mal manejo de ellas. En la misma familia existe el bullying, en los mismos hermanos mayores. Pues esto lo digo relacionado con las entrevistas que yo hice. Le dan mucha libertad en el exterior de la casa, sin acompañamiento, y los dejan muchas horas libres, en plena libertad. Se quedan fuera de la casa mucho tiempo. Estos son los factores de riesgo. Tienen desde pequeñitos malas amistades y los padres no vigilan esta situación. No tienen actividades en los tiempos libres. Hay mucha discriminación en la misma familia. Solamente son factores de riesgo, perdón. Consecuencias y causas. Ya. Las consecuencias, pues, las consecuencias son la disección del colegio. Le empiezan a sentirse deprimidos. Toca vigilar de pronto la situación de actitud de ellos, la apatía, el bajo rendimiento escolar, en lo que decía la compañera, la actividad en la parte física, empiezan a tener bajo apetito, cuando empiezan de pronto el consumo de psicoactivos, porque ahorita desde pequeñitos están empezando a recibir el éxtasis o cualquier clase de drogas. Bajo rendimiento escolar, y ya lo había dicho. La actitud del niño empieza a cambiar en diferentes ámbitos, en los ámbitos físicos, mentales y espirituales. La cognitividad para el estudio, rebeldía, empiezan a tener actitudes de rebeldía. De acuerdo. ¿Cuál es la otra, perdón? Ya dijiste las causas, sí. Y los factores de riesgo y las consecuencias. Sí. Factores de riesgo y las consecuencias. Las consecuencias son, pues, malas calificaciones, conductas distorsionadas, o sea, no tienen esa capacidad de manteniendo bajo nivel cognitivo, bajos niveles de la frustración. Y ahí, hasta ahí. Bueno, correcto. Entonces, muchísimas gracias, Leonor, por tu intervención. Entonces, pasamos al siguiente paso. Voy a realizar una compilación de todo lo que ustedes han aportado, pues
con respecto en cada una de sus intervenciones. Entonces, aquí rescatamos como cosas más relevantes, o en algunas hubo coincidencia en algunos casos, y en otros, pues, otras cosas que se apuntaron. Entonces, para las causas, entonces encontramos que tenemos en la problemática de aprendizaje causas fisiológicas, sociales, familiares, cognitivas y emocionales. Entonces, esta es como la raíz de todo. Las consecuencias tenemos el rechazo, el bullying, la apatía, la discriminación y la depresión. Entonces, serían las consecuencias de la problemática de aprendizaje. Los factores de riesgo, pues, son bastante preocupantes, porque allí es donde encontramos que el desenlace final de esto, que sería factor de riesgo, la violencia, la deserción escolar. La violencia puede ser por parte de la misma familia, cuando el niño no presenta rendimiento en cuanto a lo académico, o cuando hay temas de llamados de atención por parte de los colegios hacia los padres de familia, que el niño no está progresando, que no está. Entonces, en vez de buscar una solución pues más conciliadora, pues actúan con violencia. Entonces, eso también promueve a que haya deserción escolar, a que el niño pues no regrese al colegio. El maltrato. Por último, las drogas y el alcoholismo. Entonces, todos estos son factores de riesgo que debemos nosotros tener en cuenta a la hora de diseñar una acción psicosocial. Entonces, como dice que tenemos que ir pensando en una acción psicosocial, aquí entonces, con todo lo que ustedes entre todas hemos aportado, encontramos que acciones psicosociales pueden estar orientadas hacia metodologías didácticas inclusivas, donde se haya seguimiento a los niños con algún problema de aprendizaje específico. Entonces, proyectos de inclusión, seguimiento a casos especiales, pruebas psicotécnicas y acompañamiento tanto a las familias como al niño, para apoyar en esa problemática. ¿Por qué las abordamos? ¿Por qué proponemos ese tipo de acciones? Entonces, porque estamos viendo que ese es el reflejo. Nosotros lo único que estamos haciendo aquí es reflejar lo que nos expresó la comunidad educativa mediante la aplicación del instrumento. Y de verdad que ellos hicieron lo mejor posible. Ellos escribieron cosas hasta muy inspiradoras en ese momento, donde especificaban como su preocupación. Entonces, claro, todos dieron su opinión y aportes que podrían ser necesarios para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de diseñar las acciones psicosociales. Entonces, creo que por ahora pues terminamos la reunión. Diana, yo quisiera aportar algo ahí, y uno de los factores de riesgos que nos falta y es importante tenerlo en cuenta es la depresión. La depresión y la falta de interés en los chicos, porque hoy en día se está viendo y es muy común, y esto lleva a toma de decisiones hasta fatales. Y un niño con problemas de aprendizaje, pues ya vimos que es atacado, que de pronto es aislado, que tiene problemas en su entorno familiar, educativo y demás. Y un factor de riesgo, sí, de verdad que hay que prestarle mucha atención, es este tema de la depresión. También puede llevarlos a hacer cosas que no quisieran. Lo que dice Jenny, discúlpame, lo que dice Jenny es muy cierto. Últimamente se está viendo más casos de niños con suicidio en niños menores de 10 años por esta causa. Entonces, son cosas que no se visibilizan tanto como a un adolescente, pero en los niños está ocurriendo ese fenómeno. Me disculpa un momentico, qué pena. Ahorita claro, una situación que es muy importante, sobre todo ahorita con lo del COVID-19, que los niños están en la casa y están sin su libertad y todo, y están presentando
muchas situaciones de riesgo. Se sienten encasillados, se sienten encerrados y ellos ahorita están siendo muy afectados por la situación. Estrés. Sí, el Estrés estrés. en ellos y es muy diferente al estrés que sentimos nosotros, que de pronto tratamos de manejarlo, ellos no saben cómo manejarlo. Sí, Tiene Entonces razón, viene la Eli, sí. desmotivación también está en el sufriendo estudio. está sufriendo todo el entorno familiar, tanto la familia, tanto los padres como los hijos. Entonces, ese entorno se está poniendo bien pesado por la situación. Es algo Correcto, muy, entonces, Y Ana Dalisa quiere bueno, hablar. claro, es sí. algo muy interesante saber que entre las consecuencias nosotros debemos de tener en cuenta que eso da mucho para la inseguridad del niño, el complejo, la frustración y sobre todo que tiene causas a la deserción escolar, ¿sí? Porque si el niño no presenta un apoyo dentro de su hogar, ¿sí? A nivel social y mucho menos en el entorno educativo, esto se va a prestar para que el niño tenga ese desinterés por seguir su proceso de aprendizaje. Entonces, pues eso era algo que quería pues añadir ahí dentro de las consecuencias, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Una de esas consecuencias es esa frustración que tienen muchos niños y que de pronto al no tener un conocimiento, al no tener un seguimiento con él, este niño es un niño que va a querer desertar de su proceso educativo. Bueno, entonces, así las cosas, encontramos también que es bastante